Géminis, bienvenido a tu lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Vamos a empezar primero que todo con las energías que tienes a tu alrededor. Mira, Géminis, te sale la carta de vidas pasadas. Y parece que durante esta época estás pasando por un periodo de tiempo donde, si te pones a analizar, podrías estar reviviendo situaciones o ciclos de un momento anterior en tu vida. Y esto está regresando a ti para que puedas analizar qué es lo que está sucediendo, cómo tomaste las acciones o decisiones en ese momento en particular, para que ahora no vuelvas a cometer esos mismos errores. Algunos de ustedes podrían estar reviviendo sentimientos del pasado, sentimientos de frustración, donde tienes tu energía completamente mezclada y podrías estar bastante sensible con respecto a tus emociones, a tu estado de humor. Y algunos de ustedes podrían estar también reviviendo situaciones un poco más alegres, mucho más positivas, donde estás recordando tiempos de alegría en tu vida, tiempos de una situación en la cual eras feliz. Y eso está regresando a tu mente para que puedas entonces recordar lo bien que eres, lo bien que te va cuando piensas de una manera positiva y cuando disfrutas de la vida. Me hablan también de que algunos de ustedes podrían estar teniendo sueños reveladores, sueños que tienen que ver con una vida que tú viviste en otra reencarnación, si eres de los que creen en eso. Y me están hablando también de una situación de algún grupo de ustedes que tiene una energía en donde tienes como una situación donde te incomoda o te molesta sentir que hay personas detrás de ti. Y me hablan de que eso puede ser una situación de una reencarnación de una vida anterior donde pudiste haber sido traicionado o incluso atacado por la espalda. Eso es un mensaje muy particular para algunos de ustedes. He dividido las cartas en un grupo de 3. Me voy a quedar con este grupo que voy a dividir nuevamente en 3. Ahí tienes la reina de copas que quiere adelantarse a ti, a tu lectura. Así es que vamos a ver qué mensajes llegan para ti ahora. Me hablan de un guerrero de Géminis que tiene temor en estos instantes de expresar su opinión, de ser escuchado, de hablar acerca de sus sentimientos y de sus emociones. De un guerrero de Géminis que en estos instantes necesita tener una conversación con alguien importante en su vida, con una figura paterna o con una figura que represente a un jefe en un trabajo. Y me habla de que tienes que expresarte, de que tienes que hablar, de que tienes que acercarte a donde ese jefe. Para algunos de ustedes podría ser que están pensando en solicitar algún tipo de aumento en su salario. Y estás teniendo ciertas energías en estos instantes donde no te atreves a acercarte a tu jefe, a pedirle ese aumento, a pedirle ese traslado. Aquí hay una situación donde un guerrero de Géminis tiene que pedir algo y no se atreve a hacerlo. Y dice que solamente están esperando a que tú hagas esa petición porque te la van a conceder. Esa batalla que llevas interna de si le digo o no le digo, le hablo o no le digo, me acerco o no me acerco, ¿qué hago, para dónde voy? Es una batalla interna que solamente te está perjudicando a ti. Y que una vez que tú la venzas y que tú pidas ese aumento, pidas ese salario, obviamente no lo vas a pedir con gritos, ¡dame mi plata! Tienes que pasar por todos los procedimientos de acuerdo a la compañía donde estés trabajando para solicitar esos aumentos. Se te van a dar, se te van a conceder. Me hablan de un periodo de unión en la familia, del retorno del hijo pródigo, del retorno de una persona a su hogar, de que llega la paz y la armonía nuevamente a tu vida.
Se ve una energía de una situación donde cambia la suerte a tu favor. Y mira estas cartas tan hermosas. La rueda de la fortuna está a tu favor donde algo gira para bien. Y si es de eso que no te atrevías a expresarle a esta persona, a este jefe donde ibas a pedir esa cantidad de dinero, pues acá te están indicando de que definitivamente tienes que hacerlo. Haz de copas, haz de espadas, nuevos comienzos, nuevas aventuras, se te concede lo que tú has estado pidiendo, vences una batalla, puede ser una batalla económica. Mira, me están hablando de que si para algunos de ustedes hay un conflicto legal donde están peleando o están tratando de obtener una custodia, parece que algunos de ustedes me indican de que le pudieron haber quitado a su hijo o a su hija. Me habla de que la familia va a volver a estar unida nuevamente, así que no te preocupes, de que ustedes van a poder vencer esa dificultad y a ti te entregan a tu hija o te entregan a tu hijo. Muy bien. Hay más mensajes todavía, así es que quédense conmigo hasta el final, no se vayan, mira. Vamos a ver qué otro mensaje hay aquí para ustedes. Me hablan de una búsqueda, me hablan de algunos de ustedes, guerreros de Géminis, que están pensando en hacer una búsqueda, un viaje. Puede ser un viaje espiritual. Algunos de ustedes están tratando de encontrar la luz en su camino y están dispuestos a dejarlo todo y retirarse como a las montañas en el Tíbet, por ejemplo, o tomar un tipo de retiro en la India. Hay algunos de ustedes que están analizando en hacer algo espiritual, en conectar con la madre naturaleza y podrá estar llegando a tu vida muy pronto un anuncio o una invitación para que formes parte de un grupo selecto de personas que van a tener la oportunidad como de hacer un retiro de 7 días aproximadamente. Es algo especial, es algo nuevo que se esté realizando como para conectar con la madre naturaleza. Eso va a estar muy bien aspectado para ti, eso te va a llenar de muchísima energía positiva, te va a conectar con gente que va a ser importante para tu trabajo, si tienes un trabajo espiritual o tu trabajo en general, y me hablan de un renacimiento donde tú vas a poder volver a nacer, valga la redundancia, y vas ahora a poder dedicarte a tu camino. Y para algunos de ustedes, déjame movértelas para acá, con la carta de la reina de bastos y la carta del 2 de copas y la carta del 3 de copas, me hablan también acerca de una situación en donde vas a estar conectando con tu alma gemela. Parece que este retiro van a estar haciendo como varias actividades religiosas, actividades espirituales, actividades como de sanación. Y eso te va a hacer como un borrón y cuenta nueva en tu vida. ¡Wow, Géminis! Y eso va a ocasionar entonces de que vuelvas como a tener oportunidades de nacer nuevamente y a tener como tu karma y toda la energía negativa así, ¡ups!, borrada. Y empiezas de cero. Que esta es tu oportunidad para que hagas las cosas entonces bien, en base al amor. Y hacer las cosas bien en base al amor no significa que tienes que permitir de que todo el mundo te pisotee, ¿no? Pararte firme, pero siempre con amor. ¡Wow! Me avisan si se van mis guerreros de Géminis para ese retiro. ¿Qué otro mensaje hay aquí para ti? Mira, me están hablando de una situación en donde una mujer a tu alrededor podría estar teniendo problemas con su hogar o con su casa. Y me están indicando de que podrías escuchar noticias acerca de esta mujer en algunas ocasiones, podría ser tú también, de que aquí, tengo que decirte como lo veo, aquí hay una mujer que se va a quedar sin hogar, se va a quedar sin casa, podría estar perdiendo su casa, puede ser una amiga tuya. Y parece que va a estar tratando de ver hacia dónde va o qué es lo que hace con su vida. Podría estar teniendo la intención de pedirte refugio a ti. Y eso es algo que tú al final tienes que tomar tu decisión si le abres las puertas de tu hogar o no. Pero aquí hay algo también con el amor, con la carta de los enamorados. Así que podría ser si tú estás saliendo con una chica o estás saliendo con un chico,
Podría ser de que esa persona se va a quedar sin hogar, se va a quedar sin casa y va a pedirte a ti ayuda. Dice que si tu corazón indica de que eso se siente forzado y que no es lo correcto, que no te sientas mal por cerrarle las puertas de tu hogar si no le quieres dar la bienvenida. Y me hablan también de una situación en donde veo que algunos de ustedes podrían estar planeando una visita a la playa. También para recargar tus energías. Puede ser algún viaje que quieras hacer a alguna isla. Muy bien, ¿eh? Vamos a pasar con la pregunta interactiva, mis amados guerreros de Géminis. Pues voy a sacarte 2 cartas en estos instantes para la pregunta de sí o no. Tú puedes tomar la opción A o la opción B. ¿Estamos listos? Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es busca una nueva dirección. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es que tienes que reconsiderarlo. Voy a mandarles algunos saluditos a ustedes en estos instantes, a los que dejaron sus mensajes en mis videos anteriores. Así es que vamos a ver, aquí dice Karina Rodríguez, me manda muchos corazoncitos. Pues gracias, Karina, para ti también muchos corazoncitos. Que tengas mucha luz y mucho progreso. Oti Ávila dice, la indecisión es una tortura. Correcto, esa fue la frase de mi último video. Tomar una decisión es libertad. Te pido en tus meditaciones ores por mí. Tengo cáncer de pulmón y ojalá la economía llegue a mí ahora que lo necesito tanto. Saludos, Dios te bendiga. Muchas bendiciones para ti, Oti Ávila. Voy a tenerte siempre presente en mis meditaciones y oraciones. Y quiero pedir a Dios Todopoderoso que coloque sus manos y su energía positiva sobre ti para que puedas lograr la sanación que es necesaria, para que puedas continuar y que, por supuesto, también te llegue la ayuda económica que necesitas en estos instantes. Voy a sacarte una carta, un mensajito para ti, Oti. Te sale la carta de la Reina de Espadas. Me habla de que pronto va a llegarte a ti la oportunidad como de poder expresarte. Tal vez te puedan hacer una entrevista para televisión, para radio o algún tipo de entrevista escrita, pero habla de que hables acerca de tu experiencia y de tu vida y que eso va a ayudarte a ti abriéndote grandes puertas en un futuro. Déjame dejar eso allí. Wow. Perdón, casi se me va la cámara. Vamos con otro mensaje acá. Veamos otro mensaje. Dice Paula Corte Real, gracias desde Portugal. Estoy manifestando durante estos últimos días. Gracias, Paula, que continúes recibiendo muchas más manifestaciones y que tus deseos se hagan muy pronto realidad. Maggie Orba dice, hola desde Hidalgo, regálame una carta, por favor, la indecisión es una tortura. Aquí está la carta para ti. Mira, te sale la carta del As de Oros. Pronto va a estar llegando a tus manos dinero de una manera inesperada. Así es que mucha atención y muchos éxitos, porque te cae dinero del cielo. Podrías estarte ganando la lotería, podría hacer referencia a eso. Un mensaje más para ustedes en estos instantes. Jessica Serrano dice, la decisión es libertad y la indecisión una tortura. Bendiciones. Espero mi carta. Saludos desde Nicaragua. Vamos a ver una carta al azar para ti. El mensaje que te sale es la carta de la templanza. Y te habla esta energía de que conectes con tus ángeles, que ellos están desde el más allá tratando de enviarte mensajes y no los estás escuchando. Así es que empieza a meditar, empieza a orar, a hablar con ellos, pídeles guía, porque ellos van a estar siempre dispuestos a apoyarte y tienes que escucharlos. Gracias, mis guerreros, por todo su cariño y todo su amor. Aquí en pantalla te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y aquí en la parte superior está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.